Noticiero del Pueblo. Es momento de centrar la atención en lo que verdaderamente cuenta para la nación, los resultados tangibles. Mientras en la esfera política suele abundar la retórica sin sustancia, el plan de seguridad coordinado por Omar García Harfuch está demostrando una efectividad sin precedentes. Estamos siendo testigos de una gestión que puede calificarse como un triunfo rotundo, fundamentada en labores de inteligencia de alta precisión, que sin necesidad de espectáculos mediáticos, golpean con una fuerza demoledora las estructuras delictivas. El norte de esta administración es nítido y se está cumpliendo: restituir la tranquilidad a las familias mexicanas. No se trata de palabras vacías, sino de maniobras concretas que desarticulan la violencia desde su origen. El testimonio más reciente de esta operatividad es el traslado histórico que se acaba de ejecutar. En una acción de carácter quirúrgico, se enviaron a los Estados Unidos a 37 operadores de alto nivel pertenecientes a grupos criminales. No hablamos de delincuencia menor, sino de individuos que representaban un peligro real y persistente para la estabilidad nacional. Este movimiento no fue fruto de la improvisación, sino que se realizó bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional y mediante esquemas de cooperación internacional sólidos, resguardando en todo momento la soberanía del país. Es fundamental resaltar el papel de la diplomacia y el compromiso con los derechos humanos. A petición del Departamento de Justicia estadounidense, se estableció el acuerdo de no aplicar la pena de muerte a ninguno de los extraditados. El despliegue logístico evidenció la fortaleza de un Estado bien dirigido, movilizando a estos sujetos en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia destinos estratégicos como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Si analizamos la cifra global, ya suman 92 los criminales de alto impacto neutralizados durante esta gestión. Son 92 generadores de caos que han dejado de operar en las calles y que ya no tienen capacidad de mando desde los centros penitenciarios. Esto representa la victoria de la inteligencia estratégica sobre la fuerza bruta. En este punto, la comparación resulta tan necesaria como evidente. Hay que señalarlo con claridad. Estas son metas que ni el periodo del PRIAN ni el de su supuesto especialista Genaro García Luna pudieron alcanzar. Mientras en el pasado se simulaba la justicia y se entablaban diálogos con el crimen, hoy vivimos una etapa distinta. Queda manifiesto que Omar García Harfuch y sus colaboradores poseen la determinación y el valor político para enfrentar al narco sin titubeos. No persiguen el reconocimiento efímero, sino la seguridad colectiva. Este es el modelo que funciona: menos estridencia, más planeación y resultados contundentes. La realidad es innegable, y en el extranjero lo perciben con claridad. Las autoridades estadounidenses han quedado impactadas ante tal eficacia. Mientras fuera se preguntan cómo ha sido posible, la respuesta reside en nuestra capacidad interna. Harfuch está logrando en un lapso breve lo que otros solo fingieron hacer durante sexenios enteros. Los argumentos de la oposición se han agotado. En poco más de 12 meses, Harfuch ha detenido a más figuras de alta peligrosidad y cerebros financieros que el desacreditado García Luna en todo su mandato. Mientras el anterior vendía humo, hoy se ejecutan extradiciones directas y limpias. Agencias como el FBI y la DEA se asombran ante la pulcritud de los operativos actuales. Se terminó la época de los ataques desorganizados de Felipe Calderón, quien solo agitó el conflicto sin estrategia, sumergiendo al país en una crisis de violencia. Hoy no se actúa con impulsividad, sino con rigor táctico. Se golpea el núcleo financiero y estructural del crimen con una exactitud que los gobiernos anteriores jamás tuvieron. México cuenta ahora con un rumbo que obliga incluso a los vecinos del norte a reconocer lo obvio. Con Harfuch, la seguridad es una prioridad real y la era de la impunidad está llegando a su fin. Gracias. Presidenta, también continúan las especulaciones sobre el aterrizaje de este Hércules en el aeropuerto de Toluca. Para evitar todo ello, ¿podría usted aclararnos cuáles fueron los motivos por los cuales este avión aterrizó en Toluca y no en Santa Lucía u otra base militar?
Fue una decisión que se tomó de que aterrizara en Toluca. ¿Pero por qué? Bueno, fue decisión del Consejo Nacional de Seguridad, con sus razones tienen, y tenía este objetivo de llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Pero que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso, y es una decisión que se ha tomado. Pero bueno, en este caso ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar. En este caso pues se tomó la decisión de que aterrizara en Toluca, fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad, y pues así ocurrió. Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado. No, el Senado aprueba cuando vienen tropas, o vienen, más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van, y no es nueva, así como van, ahora pues hecho más visible, personas de México, del Ejército, Marina o Secretaría de Seguridad, a entrenarse allá, también ellos vienen a entrenarse aquí, y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones, que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas. Si bien no vienen tropas, sin embargo este avión pues es militar. En la tripulación ya le informaron cuántos venían en la tripulación y con qué armamento, porque finalmente son militares estadounidenses. No traían armamento, eso no tenían armamento. Okay. Venía el piloto y la tripulación del avión. ¿Cuántos? ¿Ya le informaron? A ver si nos dicen cuántas personas, pero es el piloto y quien tiene que viajar. Entonces ya no se va a permitir el ingreso de estos aviones para pues bajo condiciones especiales de logística, ¿verdad? A ver, si un avión tiene que, pues como los barcos que han entrado, si tienen que cargar combustible por alguna circunstancia, etcétera, así es. Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá. También preguntarle, Presidenta, sobre esta entrega que hicieron ayer de 37 capos. ¿Esta también fue avisada, pactada o platicada en su conversación con el presidente Donald Trump? No, es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante porque aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una
relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces, esa decisión se toma de esa manera. Gracias. También preguntarle, Presidenta, ¿habrá alguna investigación hacia la embajadora saliente de Reino Unido, Josefa González, quien ha tenido ya diversas denuncias de empleados de esa embajada por malos tratos? No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Sí, se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella. ¿Ninguna denuncia presentada? Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, en Reino Unido. Gracias, Presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. En el tema justamente de este envío de reos a Estados Unidos, preguntarle qué implicaciones tendrá, digamos, este acuerdo en la relación bilateral entre México y ese país. ¿Cómo qué implicaciones? Sí, en lo que tiene que ver con la cooperación binacional en cuanto a seguridad. ¿Qué implicaciones tendría o tendrá este envío? No es que sean implicaciones, o sea, en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, pues es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, no tiene implicaciones mayores. ¿Qué beneficios se esperan, digamos, obtener en términos de combate al crimen organizado y el fortalecimiento en la relación? Son decisiones que se toman, repito, no es la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene que ver con decisiones soberanas. ¿Es importante para México o no? ¿Ayuda a disminuir la violencia en México, sí o no? Y sobre esa decisión se tomó. Buenos días, Romina Gándara. Sin embargo, Presidenta, en el discurso del primer ministro de Canadá, Carney, pues habla de esta recomposición en el mundo y de cómo pues los países y las naciones están buscando su posición en este nuevo orden. Estamos bastante integrados, México, Estados Unidos y a Canadá, pero pues mañana pueden desenganchar nuestro vagón de ese tren. Preguntarle qué haríamos frente a una situación así, frente a algo así, y hasta dónde hay márgenes para abrirnos vías hacia otros bloques comerciales. Lo estamos buscando. O sea, nosotros, recuerden que el próximo, no buscando, digamos, estamos trabajando en ello, porque no es buscar así nada más. Nosotros tenemos la firma del convenio o de la ratificación y modernización, actualización del Tratado Comercial con Europa. Eso es a mediados de este año. Eso ya se negoció por parte de México y de Europa. Ellos tienen que aprobarlo y aquí se tienen que aprobar por nuestros respectivos congresos. Pero es algo que ya está y vamos a seguir avanzando. Vino en su momento el presidente Lula y después vinieron un equipo, el vicepresidente y un grupo de empresarios de Brasil, y tenemos acuerdos, más que un tratado comercial, acuerdos de entendimiento con ellos para fortalecer las alianzas. Vino el presidente de Singapur, o primer ministro de Singapur, y también hay inversiones por parte de Singapur. Tenemos conversaciones con Corea del Sur, conversaciones con otros países. Vino Francia también, el presidente de Francia, también en particular con Francia. Recientemente en una licitación volvió a ganar Alstom, que es una empresa francesa que desde hace muchos años está en México para los ferrocarriles del norte. En fin, con China
aun cuando nosotros decidimos poner aranceles, hay conversaciones con China, pues porque tenemos un comercio muy amplio con China y no deseamos cerrarlo, sino sencillamente que sea un comercio justo. Entonces, hay conversaciones con todos. Ahora, la integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, etcétera, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando. Y por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, pues que el tratado se va a conservar o a lo mejor hay algunos cambios, pero finalmente en la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo. Pero evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones del mundo. Mismo con Canadá, vino el ministro Carney, viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México con interés de inversiones en nuestro país. Sí, justo lo que acabo de mencionar, de que confía en que el TEMEC va a seguir. Pero pues se tendrían o seguramente ya habrían diseñado o habrá diseñado varios escenarios donde Estados Unidos se separe de Canadá. Por ejemplo, en un escenario en el que el TEMEC no siga tal cual lo conocemos hasta el momento, ¿cuál es el planteamiento del plan, presidente? Pues nosotros nos reunimos cada semana con Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, digamos el gabinete económico. Allí en el gabinete económico está, por supuesto, Secretaría de Economía, está Secretaría de Hacienda, está el IMSS, está Secretaría del Trabajo y otras instituciones. Y allí analizamos pues todos los escenarios para nuestro país y vemos cómo vamos avanzando en las distintas inversiones, tanto públicas como privadas. Y ahí pues tenemos algunos escenarios. Obviamente pues el objetivo pues es que salga bien la revisión del tratado comercial y en eso se está trabajando. Entonces, más que hablar de otros escenarios, pues decir que estamos trabajando todos los días en ello. La Unión Europea también ayer pues dice o promete que va a dar una respuesta firme a Donald Trump, a las amenazas de Donald Trump por el tema de Groenlandia. Hoy pues se espera esta reunión en Davos y ayer cayeron los mercados, es decir, pues hay incertidumbre global. ¿Cuáles son nuestras mayores defensas frente a este mundo que se sacude, presidenta, y cuál es el papel que debemos jugar los ciudadanos en preparación ante cualquier escenario? Primero, que el gobierno siempre esté informando a la gente frente a cualquier circunstancia. Y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo. Y evidentemente un gobierno pues que está atento a lo que está pasando y que tiene distintas alternativas y estar informando en caso de que veamos, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil. Pero México, el pueblo de México ha vivido muchas calamidades, siempre sale adelante, siempre sale adelante. La mejor defensa que tiene México es su pueblo y nosotros que sepan pues que estamos trabajando en ello, no estamos ni minimizando ni tampoco exagerando, sino sencillamente trabajando en ello. Y tenemos confianza por la integración, por el solo hecho de la integración, que le conviene a ambos países. El otro día lo dije, las empresas estadounidenses que tienen inversiones aquí son las primeras interesadas en que se mantenga el tratado comercial. Entonces, tenemos confianza en que, quizá con algunas variaciones, pero que va a seguir existiendo este tratado entre México y Estados Unidos. Muchas gracias. Vamos a ver, Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea.
Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México, estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia, y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones, o simular pues que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, pues que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía. Incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde pues prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, pues para prácticamente decir que todo está bien cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012, en 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo pues salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, pues no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, pues hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni hay una sola representación, no se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se hable en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión
la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. ¿Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer? A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio, nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión, aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, ¿sí? Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna. El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle, ¿no? Como bueno, a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no? Había una bruja, ¿no? De la pequeña Lulú que hacía Cacle, le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas.
es que la presidenta está en un dilema, está entre la espada y la pared, porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿A qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, o sea, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas, cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces, va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial como, entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza que va a ser una propuesta razonable que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir hace un año, hace año y medio.
qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México. Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, lo de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia, nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y, por supuesto, este lema del PAN, pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Presidenta, también en estos momentos tan críticos para la humanidad y los amagos sobre todo del gobierno estadounidense, no solo a la región latinoamericana, sino también a regiones como Medio Oriente, incluso Europa, con el caso de Groenlandia, preguntarle justamente sobre esta urgencia de comprender la importancia de la tradición de México en el tema de la ayuda humanitaria, sobre todo ayuda humanitaria internacional para salvar vidas. Históricamente nuestro país pues ha buscado aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de los pueblos, sin discriminación. Esto lo ha hecho con diversos pueblos a lo largo de la historia y además esta ayuda humanitaria pues se basa en los principios de solidaridad, humanidad, imparcialidad e independencia. Ningún ser humano, ningún periodista, ningún empresario debería de oponerse pues a ayudar a los demás. En este contexto le pregunto, Presidenta, si nuestro país puede dar más ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que sigue sufriendo por un bloqueo económico, pero también por estos amagos permanentes a su soberanía. Cuba tiene un bloqueo económico, ¿desde qué? ¿Cuál es la fecha del bloqueo?
1962, sí, no. ¿Qué quiere decir un bloqueo económico? Pues que hay sanción a los países que apoyan. Y este bloqueo ha ido, se fue incrementando por parte de Estados Unidos. Cuando hay un bloqueo económico, pues entonces no puedes importar y exportar libremente. Entonces las condiciones de desarrollo de un país pues son muy difíciles. México fue el único país en su momento que se opuso a ese bloqueo. Ahora ya son 100 y tantos países que en la Conferencia de Naciones Unidas se opusieron al bloqueo. Prácticamente fueron 2 países los que siguen manteniendo el bloqueo. ¿Por qué se mantiene? Pues porque hay países que, aunque no debería ser así, pues tienen más fuerza que otros. Entonces, México con Cuba ha mantenido relaciones desde todos los gobiernos. Con el PAN un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros, pues, ¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari? Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo. López Mateos, ¿no? O ya era López Mateos, ¿no? O Díaz Ordaz. López Mateos, ¿no? A ver, chécale nada más para… ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, México no es… A ver, ¿con quién es la doctrina Estrada? Es uno de los… después de Calles. El secretario de Relaciones Exteriores era Estrada y hace una doctrina. Esa doctrina tiene que ver principalmente con que México, la relación que establece es con los pueblos. Ese es un principio muy importante, es con los pueblos. Después, en la época de López Portillo, se presenta esta reforma constitucional que hoy es parte del artículo que hemos leído aquí, de defensa de la soberanía, solución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera, estos principios. Pero bueno, siempre ha habido relación con todas las naciones del mundo, a menos que haya un golpe de Estado, una ofensa que nosotros consideramos a los pueblos, o una ofensa contra México. Pero se mantiene la relación con los pueblos. Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba. ¿Por qué? Porque es al pueblo cubano. Más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba. Entonces, cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario. Entonces, en el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos, es